quienes nos acompañan. Hoy damos inicio al programa de especialización en género que viene siendo desarrollado en un esfuerzo conjunto entre la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación CEDEP, y cuenta con el apoyo de PAN para el Mundo. Definitivamente es un honor, es un orgullo contar iniciar este programa con la participación de Rita Segato, con la doctora Rita Segato, quien nos dictará la conferencia Debates actuales en torno a la evolución teórica, política del género y las corrientes de pensamiento desde los feminismos, buscando principalmente reflexionar en función a dos aspectos, ¿no? El primero, ¿cuáles son esos debates? Y el segundo, ¿cuáles son las perspectivas y retos para las ONGs en el proceso de reflexión teórica política para la inclusión de estas nuevas corrientes, de estos nuevos pensamientos, ¿no? Nos acompañan para la apertura de esta conferencia y también del programa de especialización en género, Silvia Ampuero e Isabel Berganza. Silvia Ampuero es ingeniera economista, tiene un diploma de especialización en proyectos de inversión y una maestría en administración de empresas, cuenta con experiencia y monitoreo y evaluación de proyectos. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del CEDEP. Isabel Berganza es abogada y socióloga por la Universidad de Deusto, España, doctora por la Universidad del País Vasco, igualmente de España. Cuenta además con un diploma en Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como vicerrectora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En representación también de PAN para el Mundo, Silvia Ampuero nos hará llegar un mensaje de Adrián, que por motivos de fuerza mayor, entiendo que justo su esposa está dando a luz el día de hoy, si no me equivoco, Silvia nos comentará, pero ella es la encargada de darnos y transmitirnos un mensaje. Le pido a Silvia y a Isabel, que en el mismo orden que he tenido en esta presentación, puedan hacer llegar sus saludos, sus mensajes de bienvenida, para iniciar esta conferencia en el marco de este programa de especialización en género. Ya bien, eso. Bien, gracias Karin. Buenas noches con todas y con todos. Es un gusto para nosotros estar acá en esta conferencia magistral con nuestra invitada muy especial, Rita Segato, a quien hemos comprometido para que nos dé la apertura a este programa de especialización en género, que estamos seguros será de mucha utilidad para los participantes. Yo soy Silvia Ampuero Villafuerte, directora ejecutiva del CEDEP, y para mí es ha sido un gran honor el encargo de PAN para el Mundo de llevar a cabo este programa de especialización, ¿no? Básicamente buscando que las copartes que financia PAN para el Mundo puedan efectivizar el enfoque de género en sus intervenciones, ¿no? En sus intervenciones y también en sus instituciones, porque como todos sabemos, muchos programas formativos de género a veces se quedan en lo teórico, y la parte práctica es lo que más está viendo. Nosotros como ONG, como parte también de PAN para el Mundo, hemos visto esa necesidad de cómo llevar a cabo en práctica toda esta teoría que es tan interesante, ¿no? Y sobre todo nosotros que trabajamos como muchos de ustedes que trabajan con población, que hay muchas brechas entre hombres y mujeres, y especialmente en ámbitos rurales, indígenas. Era una necesidad para nosotros llevar a cabo este programa que sea
rescatando lo teórico, que es súper importante, que es básico, pero también llevándolo hacia lo práctico, aplicativo, que realmente permita que las organizaciones y los participantes puedan aplicar e ir mejorando en esta implementación, que es una necesidad para todos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos organizado con una universidad, con la UAR, Karin también nos está apoyando en ese proceso del diseño y cómo hacerlo así, haciendo esta combinación entre lo teórico, lo práctico y aplicativo, ¿no? Y al final que sea algo útil, una herramienta útil para todos los participantes y las instituciones que apoya PAN para el mundo, ¿no? Quisiera leer el mensaje de Adrián Oesler, que es el director regional de PAN para el mundo para Perú y Bolivia. Como mencionaba Karin, él está a punto de haber nacido ya su hijita, y por eso no podía estar acá, porque él quería también dar las palabras de bienvenida a todos los participantes de la conferencia y también del programa, ¿no? Les leo, a ver, tal cual él lo ha escrito. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia magistral de apertura. Siento mucho no poder asistir personalmente a este evento. Lamentablemente mi hija está a punto de nacer y no puedo estar con ustedes hoy día. Como la mayoría de ustedes sabe, PAN para el Mundo es una organización alemana protestante de la cooperación internacional que apoya organizaciones de la sociedad civil en alrededor de 90 países en el mundo para, en términos generales, disminuir el hambre y la pobreza, reducir la injusticia y las brechas sociales, y para promover los derechos humanos y la equidad de género. En este sentido, la Oficina Regional Andina de PAN para el Mundo hace muchos años promueve y fomenta la equidad y la justicia de género entre sus copartes y otros aliados en la región, con el objetivo de obtener avances con relación a la incorporación y aplicación del enfoque de género entre nuestras copartes y en su trabajo diario con los grupos Meta. En este sentido, nació la idea de planificar este programa de especialización en género junto con nuestra coparte CEDEP y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para fortalecer capacidades institucionales y la competencia en materia de género de los equipos de las copartes de PAN para el Mundo en el Perú. Estamos muy contentos y felices que tantas personas se hayan inscrito al programa, lo que demuestra que hay un gran interés, pero también una demanda y una necesidad de seguir aprendiendo y obteniendo información sobre esta importante temática. Quiero agradecerles especialmente a CEDEP y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por su gran e importante apoyo en la planificación y la implementación de este programa. Estoy seguro que las y los participantes van a aprovechar al máximo este programa de especialización en género. Les deseo mucho éxito a las y los participantes y muchas gracias y buenas noches. Estas son las palabras de Adrián. Por mi parte, nomás agradecer nuevamente a Rita por haber aceptado a abrir este programa de especialización, y más que ella que va en toda la discusión, la temática de las tendencias de género, que como sabemos son dinámicas también, ¿no? y hay que irlas ajustando en los debates. Y también a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por haber aceptado trabajar con nosotros, apoyarnos en el desarrollo del programa y también todo el soporte institucional, ¿no? Y también a todos los participantes del programa y a los invitados que están presentes en esta sala. De parte de no me queda nada más que desearles que todo vaya bien, que participen activamente, y nosotros comprometidos, como siempre, con contribuir con un granito de arena en este desarrollo de este enfoque que es tan vital, sobre todo en nuestro país, donde hay tanta desigualdad y tanta brecha entre hombres y mujeres, y que se ha agudizado aún más con esto de la pandemia, ¿no? Yo creo que va a ser bastante fructífero para todos, todas y todos, nosotros que estamos presentes acá, ahondar en estos aspectos tan relevantes para nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Muchas gracias y hoy le pasé a Karin. Yo le doy el pase a Isabel Berganza. Buenas noches. Bueno, desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, transmitir mi saludo a Silvia Ampuero de CEDEP, a Adrián de PAN para el Mundo, ¿no? Y también agradecer de manera especial la participación de Rita Segato, ¿no? Quien estoy segura que va a
ayudarnos a reflexionar sobre este tema tan presente, ¿no? Efectivamente, desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, bueno, uno de nuestras preocupaciones que tiene que ver con nuestra misión es cómo ayudar en la formación, ¿no? Nuestra misión tiene que ver con formar a las personas para el compromiso con una transformación de la realidad, de construcción de una sociedad más justa, ¿no? Más igualitaria, con oportunidades iguales para todas, para todos. Y en este sentido, efectivamente, el género es uno de los elementos que generan desigualdades, injusticias, ¿no? Y desde ese punto de vista es también una oportunidad para la universidad en colaborar con seguir construyendo un Perú más igualitario para todas, para todos, ¿no? En ese sentido, es un gusto colaborar, ¿no? con las dos instituciones, ¿no? Con las que venimos impulsando este curso de formación y en el cual se enmarca esta conferencia de inicio, ¿no? Y por otro lado, también es un privilegio o es una oportunidad el poder trabajar con y ayudar o abrir espacios de reflexión y de formación a las personas, a los hombres, a las mujeres que trabajan en las diferentes ONGs, en las diferentes organizaciones que trabajan directamente, ¿no? con los proyectos sociales para el desarrollo, ¿no? Y bueno, y además, como se puede ver en el chat y en los saludos, efectivamente con personas que están trabajando y que ponen sus esfuerzos cada día en diferentes partes del país, ¿no? Como mencionaba, creo que Rita al principio, cuando estábamos esperando a iniciar, en un país muy diverso, con realidades muy diferentes, ¿no? en la geografía, y por lo tanto con problemáticas también diferentes, ¿no? Y desde ese sentido creo que es un espacio muy rico para poder reflexionar también desde las diferentes realidades que se viven en el país, ¿no? Entonces, bueno, sin más, darles las bienvenidas a todas, a todos. Espero que, espero y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya espera que efectivamente el curso les pueda servir para reflexionar, para implementar la perspectiva de género en sus trabajos, para poder seguir profundizando en este aspecto que tan necesario es y que efectivamente en las noticias, en la realidad que vivimos cada día, vemos cómo es una urgencia el que efectivamente podamos trabajar el tema desde la política, desde la academia, desde las organizaciones más vinculadas o que trabajan directamente con la población, ¿no? Que esto nos implica a las diferentes instituciones y a las diferentes organizaciones que trabajamos en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, gracias por la oportunidad de poder generar este espacio y, bueno, muchísimas gracias también a Rita Segato por ayudarnos a comenzar este trabajo que será arduo pero bien interesante, ¿no? Entonces, sin más, muchísimas gracias y ánimo en el comienzo de este curso. Ahora presentamos a Rita Segato, definitivamente quien no la conoce o quienes de nosotras o nosotros no hemos leído alguna de sus obras, pero es un gusto contar con ella. En realidad le agradecemos enormemente la disponibilidad. Con ella hemos venido coordinando desde el año pasado este proceso de formación, de presentación de su conferencia. Rita Segato tiene una trayectoria muy extensa y solo voy a hacer mención a algunas líneas al respecto. Es escritora, antropóloga, teórica y activista feminista. Es profesora
emérita de la Universidad de Brasilia y responsable por las cátedras Rita Segato de Pensamiento Incómodo en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. Entre sus obras más notables destacan Las estructuras elementales de la violencia, en el año 2003, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el año 2006, La nación y sus otros, en el año 2007, La guerra contra las mujeres, en el año 2018, Contrapedagogías de la crueldad, en el mismo año 2018, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, en el 2015, Santos y Daimones, El politeísmo brasileño y la tradición arquetipal, 2021, primera edición en portugués en 1995, entre otras importantes obras. Le agradecemos enormemente a Rita por estar con nosotros, con nosotras también, y algunas indicaciones relacionadas con la participación. Quienes quieran hacer sus preguntas, estas serán leídas al final de la exposición de Rita, y las tienen que hacer a través del chat de la plataforma. Hay un equipo detrás apoyando todo este proceso. Igualmente, cualquier duda se puede hacer a través del chat. Ahí tenemos a varias compañeras apoyándonos. Rita, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar presente, y muchas gracias también a quienes están hoy día. Tienes la palabra. Bueno, también me toca agradecer. Uy, está habiendo un eco, una reverberación. Ahora, sería bueno todo el mundo apagar los micrófonos para que no pueda dar este eco, este retorno. Ok, muy agradecida por la confianza que me entregan para dar, digamos, esta conferencia que inaugura un seminario de formación y preparación para tareas de acción, ¿no? En la calle, en el territorio, como le llaman actualmente, con la gente. Entonces yo espero que mi contribución realmente sirva, sea útil para lo que tienen que hacer ahí. Se me ha preguntado sobre los debates actuales, y yo estuve esta tarde haciendo una larga lista que al final creo que quedó demasiado larga, con demasiados puntos. Los voy a mencionar y voy a dar respuestas quizás un tanto aforismáticas, o sea, unas respuestas breves de cómo yo pienso cada uno de estos problemas. Y quiero decir que son mis respuestas a estos debates. O sea, voy a mencionar los debates, que los debates realmente existen entre las filas de los feminismos, más que un feminismo, y a esos debates yo voy a dar mi respuesta personal, con la cual ustedes pueden coincidir o no. Pero justamente una de mis prédicas es que el feminismo o los feminismos va a ser pluralista o no será. O sea, una de las valores más fundamentales de los feminismos, como yo los he aprendido a entender después de muchísimos años de estar trabajando en este campo, es como un conjunto de movimientos de mujeres muy distintas entre sí, con sus metas propias de felicidad y de bienestar, que antes, que si no es pluralista, ¿no? No llega a destino. O sea, igual que toda democracia también, ¿no? Una democracia que no es pluralista no es realmente, jamás podrá ser una democracia. Esta es una cuestión muy compleja que, bueno, la he pensado y tengo mi respuesta sobre este tema.
El único límite al pluralismo, el único límite de un pluralismo es aquellas posiciones que no lo son, aquellas posiciones que son monopólicas. Entonces, ese es el límite de lo que se acepta en una postura, en una política radicalmente pluralista. Todas las posiciones monopólicas, o sea, que no aceptan la diversidad de posiciones, formas de afectividad, ¿no? Esas posiciones monopólicas son el límite del pluralismo. No es que no tenga límites, tiene ese límite. Entonces, aquí anoté una serie de cuestiones, ¿no? Pero lo primero que quiero decir es que el feminismo tiene que ser activismo y pensamiento y activismo, como dos actividades que son indisociables para no dar vueltas en círculos en torno de consignas que al final a veces terminan vaciadas, terminan desgastadas. Es necesario reflexionar, pensar constantemente. ¿Por qué? De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Últimamente encuentro ese refrán muy útil todo el tiempo. O sea, no bastan las buenas intenciones, porque las buenas intenciones me llevarán a creer que mi mundo, mis preconocimientos, mis creencias son las verdaderas, las ciertas. Entonces, para evitar esto y que lleguemos a formas de prejuicio y discriminación que están afirmados en nuestros presupuestos, en nuestras creencias, es siempre indispensable reflexionar. Por lo tanto, y además para avanzar, para no caer en las trampas de consignas que ya ni siquiera pensamos, que simplemente repetimos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que es la que pensé cuando estaba anotando esto, la idea de que morimos o nos matan solamente por ser mujeres. En su momento decir eso fue interesante, pero no resiste a un examen. Nos matan no solamente por ser mujeres, sino en proyectos de apropiación de territorio, de afirmación del poder patriarcal, y en fin, por una serie de razones que van mucho más que el odio de los hombres a las mujeres. Y voy a volver a este tema en un ratito. Entonces, por eso es necesario siempre revisar, ¿no? Las consignas, revisar nuestras creencias, y para eso es indispensable mantenerse pensando. O sea, yo no le tengo miedo a la palabra teoría. Teoría tiene un elemento de visión, mirar hacia dónde vamos y reflexionar cómo se construye ese camino hacia donde nos dirigimos, que en mi definición es un horizonte más benigno para más personas. En segundo lugar, ¿qué es el patriarcado? ¿No? Hay un error que se repite, que es pensar que el patriarcado es una cultura, ¿no? Como que hay una cultura de la violación también. Yo no considero apropiado llamarle al patriarcado o a la práctica de violaciones como que está en aumento, esa práctica, llamar a esto de cultura. El patriarcado es un orden político, y es un orden político arcaico, fundante de todas las otras formas posteriores de expropiación de valor. Podríamos llamar inclusive al patriarcado de la primera forma de extracción de plusvalía, o sea, donde se extrae plusvalía, se extrae valor de la posición femenina para constituir la posición masculina, que es la posición de poder, la primera estructura de poder en términos de las biografías individuales, la entrada en las familias, por ejemplo, la entrada en las escuelas, o en un tiempo mucho más largo, filogenético, en el tiempo de la especie, también en esa historia personal o en la historia muchísimo más larga, que es la historia nuestra de la humanidad. El patriarcado es un orden fundacional que se replica en todas las otras formas de desigualdad, de extracción de
plusvalía, de extracción de valor, de construcción de estatus diferencial y de construcción de jerarquías y de lo que llamo más recientemente de dueñidad. Hay una afinidad muy profunda entre la dueñidad, que es la forma que yo considero en mis textos, que es la estructura del presente. O sea, he dicho varias veces que hablar de desigualdad ya no es suficiente para hablar de la historia contemporánea, de la estructura contemporánea, del poder económico, que también se trasplanta en el poder político. Y yo afirmo que me parece que el mundo de hoy obedece a una estructura de dueñidad, de adueñamiento, casi como si estuviéramos hablando de una refeudalización del mundo, pero con espacios comunes mucho menores que en el tiempo del feudalismo originario, y donde, digamos, hay muy pocas, el ritmo de la concentración hace con que, y últimamente en estos días Oxfam sacó un nuevo comunicado sobre la concentración de la riqueza, lo que permite hablar de un mundo de dueños de la vida y de la muerte. Entonces, el patriarcado es un orden de dueños, ¿no? Quizás por eso ha sucedido en los últimos tiempos, en un periodo muy rápido, ¿no? Si lo contrastamos con el tiempo del pensamiento feminista en los últimos 70 años, en el que mujeres intelectuales muy sofisticadas han llenado enormes estantes de las librerías materiales y virtuales, en donde el feminismo es una de las producciones teóricas más complejas de leer, de entender. Ese tiempo largo, digamos, desde Simone de Beauvoir hasta el presente, unos 70 años, no me gusta mucho dividirlo en ondas como algunos hacen, porque lo que es necesario enfatizar es el larguísimo tiempo del pensamiento de las mujeres, produciendo una política de las mujeres y un proyecto de las mujeres que es un proyecto igualitario, y es un proyecto que de repente en los últimos 10 años, en un tiempo muy corto, sospechosamente corto, se han colocado en la calle rebaños obedientes, representantes de iglesias que yo llamo agentes corporativas, o sea, iglesias que representan el interés de las corporaciones y que han puesto sus huestes en la calle para frenar el movimiento insurgente, el movimiento igualitario, el movimiento que interroga al patriarcado, que es el feminismo. ¿Por qué? Porque el patriarcado, en él se asientan las otras y replica, y su estructura es replicada por las otras formas de desigualdad, de extracción de más valía, de plusvalía, y de extracción de poder y de afirmación de un mundo de dueños. La dueñidad de hoy protege, y se nota en muchos eventos de la vida contemporánea, la dueñidad de hoy protege el patriarcado, porque el patriarcado es lo que la sustenta. Y el movimiento feminista, que lucha contra el orden patriarcal como un orden desigual por excelencia, que se replica en todas las otras formas de desigualdad, ese movimiento feminista es amenazado constantemente, ¿no? por la estructura de un mundo adueñado, para que se mantenga el orden patriarcal, porque en él se asientan todas las otras formas de adueñamiento. Y como he dicho, y después lo tenía anotado para hablar sobre eso más tarde, hay talibanes al este y al oeste. O sea, los talibanes no están solamente del lado de allá, del lado del Islam. Hay talibanes cristianos también. Bueno, entonces es muy importante tener clarísimo que el orden patriarcal es aquello contra lo cual luchamos, y que es un orden político arcaico que se reproduce a través de los siglos y milenios, ¿no? Y es necesario verlo como político, porque solo eso nos permitirá entender claramente que las agresiones contra las mujeres son agresiones políticas. O sea que todo gesto de crueldad, de violencia contra las mujeres no son del campo de la intimidad,
sino que son de un campo plenamente político. Al entenderlo así, nos resulta mucho más fácil comprender y sustentar las luchas contra la violencia contra las mujeres. Después, yo estoy haciendo una lista, yo preparé una lista, ¿no? Entonces, hay, digamos, está el campo de las mujeres, el campo de los hombres, la feminidad y la masculinidad, que en mi síntesis a esta altura de mi vida, como dije, después de muchísimos años de estudiar estos temas, para mí son dos historias, la historia de las mujeres y la historia de los hombres. En esas dos, que se entrecruzan en todas las escenas a lo largo del tiempo. O sea, feminidad y masculinidad tienen sus historias propias. Solo eso es capaz de explicar ciertas transferencias de conocimiento, ciertas transferencias de capacidades que se dan en la historia de los hombres y que se dan en la historia de las mujeres. Pero con un porém, como se dice en portugués, con un pero, que es el siguiente. Hay en esa historia de los hombres y en esa historia de las mujeres que caminan en el tiempo entre cruzadas, hay un momento, un turning point, un viraje, que es el momento de reinicialización de la historia, de reoriginalización de la historia, para mencionar un término de un extraordinario pensador compatriota de ustedes, peruano, ¿no? Y Perú ha dado, a mi ver, las más grandes inteligencias políticas de nuestro continente, a empezar por Mariátegui. Entonces, Aníbal Quijano habla de la reoriginalización, y hay un momento de reoriginalización que se da en el evento de la conquista y la colonización. Y ahí hay un viraje, ¿no? Un giro de estas dos historias, porque hasta ese momento esta feminidad, esta posición femenina, esta posición masculina y sus roles no estaban fijados y entendidos como anclados en los cuerpos, sino en las posiciones sociales. O sea, existía naturalmente una tendencia general, pero existía la posibilidad de un tránsito, ¿no? Que está bien mapeada la forma en que se cancela también por un peruano, que fue Giuseppe Campuzano, que hace un levantamiento de las cédulas coloniales, tiene un nombre italiano, pero es un compatriota de ustedes, infelizmente ya fallecido, y al que no llegué a conocer personalmente, que se llamaba Giuseppe Campuzano, que hace un levantamiento de las cédulas coloniales que van para el castigo del indio que se vista de india y el castigo de la india que se vista de indio. Entonces había ahí elementos de transitividad que el criollo va a cancelar, que la colonia va a cancelar. Entonces solo esto, son dos historias, pero no historias de los cuerpos, son historias de los roles, son historias de las afectividades, son historias de dos posiciones a lo largo de la historia. Estoy súper sintetizando un amplio pensamiento que está publicado en varios textos míos y de otras personas también. Entonces, lo que pasa también cuando se va desordenando el orden precolonial, o mejor llamado preintrusión colonial, cuando se desmiembra, desarticula la estructura comunal propia de las sociedades no intruidas, o después no plenamente intruidas por el orden colonial estatal, porque el Estado continúa, es un continuador, es una continuación de la relación colonial con lo gestionado. Es por eso que, como antropóloga, he visto a la gente, por los lugares donde anduve, siempre mirar al Estado como algo exterior a su vida, lo que no es real, por ejemplo, en Europa. El Estado es parte de la historia de las sociedades. En nuestro mundo nunca perdió el carácter exterior,
la exterioridad con relación a lo gestionado, a lo administrado. Y así lo ven las gentes que yo he visto en muchos países y en muchos lugares donde todavía se vive dentro de un orden comunal y también en los barrios de las ciudades. El Estado es la policía y las escuelas que son racistas. O sea, la escuela racista que es característica de nuestro continente. Y así lo ve la gente. Esos son los dos grandes brazos del Estado. Racista y armado para reprimir. Perdón por mi poca fe estatal, pero no puedo mentir. El Estado es un agente importante, digamos, un factor, un personaje importante en la vida de las naciones. Pero la lucha, el camino, no debe hacerse ni debe esperarse que se pueda hacer plenamente dentro de los espacios estatales. Es necesario y es bueno poder contar con un Estado bien habitado, bien ocupado, pero lo que cambia es la sociedad. El trabajo en la sociedad es lo que reorienta la historia en dirección a un horizonte más benigno y más igualitario. Eso, como les dije, son conclusiones mías, son mis puntos de vista. Evidentemente no puedo hablar sino desde mis propias convicciones. Entonces, en la desarticulación de la estructura comunal de organización social, sucede algo que tiene una incidencia, un efecto muy fuerte para la posición de las mujeres en la sociedad. En el mundo comunal existen dos espacios, dos roles, dos actividades, dos espacios de trabajo, podríamos decir, que es el espacio público, el espacio casa afuera, por muchísimo tiempo habitado por los hombres, no definidos por su cuerpo, pero definidos por sus roles y sus capacidades, que a veces no estuvieron en afinidad con lo que hoy entendemos un yeso, o sea, el yeso de la determinación biológica de lo que es un hombre y lo que es una mujer, ¿no? No siempre esa determinación biológica estuvo ahí, porque no existía un cartesianismo, porque no existía una ciencia, porque no existía una ciencia natural, el mundo de los naturalistas y después de los biólogos, que van a anclar la diferencia entre feminidad y masculinidad en los cuerpos, que ese es el mundo moderno, el mundo postcolonial. No, pero digamos, existía en esa estructura comunal el espacio habitado por las prácticas, las labores, los roles masculinos, que es el espacio casa afuera, de la casa, de la guerra, de la negociación política hacia afuera con los otros pueblos, con las otras aldeas, después hacia afuera con el frente colonial y más tarde con el frente estatal colonial o colonial estatal. Y el mundo casa adentro, ¿no? Que es el mundo doméstico. Había una jerarquía en mi comprensión de esta historia. Existía una jerarquía, pero una jerarquía muy distinta a la que se impone en el mundo postcolonial, en el mundo moderno, colonial moderno, como diría Aníbal Quijano. Esa jerarquía existía en una jerarquía sobre todo del prestigio de las tareas y del prestigio de la masculinidad, el estatus masculino, en una jerarquía de estatus, podríamos llamarlo para entenderlo más rápido, pero ambos espacios eran plenamente políticos. Existía una politicidad del espacio casa afuera y una politicidad, o sea, una gestión de la vida con un gran impacto en la vida colectiva en el espacio casa adentro, que se pierde completamente en el tránsito hacia el Estado, la esfera pública y todas las formas del ejercicio de la política en el mundo moderno. En el mundo moderno, solamente lo que había sido antes el espacio casa afuera, el espacio de los hombres, se transforma en la esfera pública y se transforma en el Estado y pasa a capturar todo lo que se pretende dotado de politicidad. Todo lo que entendemos por político pasa a ser apropiado por ese camino, por esa historia de los hombres.
y lo que sucede es que aparece la familia nuclear, la familia moderna, que a veces en el mundo de las convicciones modernas vemos a la gente que dice, no, esa es mi intimidad, esa es mi vida privada, y sin embargo es ahí que las mujeres morimos, es ahí que las mujeres hemos caído afuera de la política. Donde se nos expropió de la política es en la nuclearización de la familia y en la transformación de aquel espacio de gestión doméstica en un resto de la política, en un margen de la vida política. Y en las mujeres tuvimos que aprender a cómo actuar, inclusive cómo vestirnos, cómo hablar, cómo expresarnos, ¿no? En aquel espacio del casa afuera, que fue siempre el espacio de los hombres. Entonces, ahí tenemos que una politicidad femenina continuó en acción, porque todas las mujeres y aquellos seres femeninos que actúan en la creación de hijos, en el cuidado, saben muy bien que hay una gestión y que hay formas de administración de la vida que son para siempre, que están en el casa adentro, que están en un espacio que no se representa más como político, pero que sin embargo es un espacio bien dotado de politicidad porque gestiona la vida y crea, reproduce, formatea pieles políticas y éticas que son las pieles de las crías, las sensibilidades éticas y políticas que se crían en ese espacio. Por eso a veces he dicho que maternar es político. Y en esa expresión de que maternar es político, resumo todo esto que acabo de exponerles. Entonces, en el momento presente, yo lo que creo que está sucediendo es que las mujeres que han practicado esta política, esa politicidad doméstica, que además ha transformado a las mujeres de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los pueblos campesino-indígenas, ha transformado a las mujeres en las sujetas del arraigo. ¿Y qué son? ¿Y qué es el arraigo? ¿Qué significa sujetas del arraigo? Aquellos personajes en la comunidad, en la sociedad, que van a ser responsables por la continuidad de la existencia de los pueblos, ¿no? En esa politicidad del cuidar y del maternar, ellas van a ser vigías y vigilantes y también garantes de la continuidad de un arraigo y por lo tanto de la continuidad de los pueblos. O sea, ahí en mis textos yo doy algunos ejemplos etnográficos de los cuales retiré esta conclusión. Entonces hay una politicidad femenina que hay que recuperar como política. Hay que recuperar cómo, cuánto y cómo a lo largo del tiempo las mujeres nunca dejamos de ser gestoras, de ser administradoras y tener un impacto en la vida colectiva, pero que se nos negó el nombre de politicidad para lo que hacemos. Se nos negó el reconocimiento en las representaciones colectivas de que nuestra tarea ha sido y continúa a ser plenamente política en el cuidado de la vida y en la formatación de las conciencias de quienes están a cargo nuestro, ¿no? Entonces, volvamos al tema de masculinidad y de feminidad. Masculinidad, ¿no? La masculinidad continúa entonces estructurada por el patriarcado y por el valor del poder y del prestigio. O sea, lo que yo llamo el mandato de masculinidad, que es el mandato de permanecer fieles a una fratria, a una cofradía, y a lo que llamo hoy una corporación masculina que vela por su potencia y su poder, y
esa corporación masculina tiene dos características centrales, que es la lealtad corporativa por encima de todo. Lo más importante es permanecer miembro de la corporación de la masculinidad. Y la jerarquía interna. Existe el macho alfa, el más poderoso, el más rico, el más poderoso políticamente, el más musculoso, o sea, lo que son las 7 potencias de la masculinidad, que son la física, la bélica, la sexual, la económica, la política, la intelectual y la moral, y lo que los hombres sienten como la obligación de demostrarlas, aunque son potencias, de exhibirlas como poder ante el mundo, en primer lugar ante los ojos de los otros hombres y también de las mujeres, donde esas potencias serán validadas y donde su masculinidad será aceptada como un título, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de los hombres y de la política masculina? ¿No? Aquí anoté varias cosas. La lucha de las mujeres no debe ser pensada como una lucha contra los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres también son víctimas de su mandato de masculinidad. Y tenemos que recordarlo. O sea, y ahora en estos días ha sido muy conmovida por algo que tiene una estructura semejante, que es la cuestión racial, por una frase, por una respuesta que Francia Márquez dio en Colombia, que retrata esto que quiero decir, y otras cosas que he escuchado en la vida, y que esa síntesis de Francia retrata algo. Ella habla hablar sobre la raza, pero nosotros podemos decir lo mismo sobre el género. Cuando le preguntan sobre una mujer que la ha agredido racialmente, que la ha agredido con un vocabulario racista por Francia, ser una mujer negra, que es candidata a vicepresidente de Colombia, esa mujer se llama Marbelle, en Colombia, es una periodista, una figura pública. Entonces la periodista le pregunta a Francia, ¿y qué le contestaría usted a Marbelle? Y Francia dice, le mando un abrazo para que se cure, porque el racismo es el mal de quien es racista. Podemos aplicar esa misma respuesta al problema del patriarcado. O sea, nuestros enemigos no son los hombres, porque necesitan curarse del mal patriarcal. Necesitan desvencijarse del mandato que los hace morir más temprano. Enfrentar sobre sus cuerpos formas de crueldad desde que son niñitos. Entonces, no olvidemos de avisarle al poder que el poder sufre por serlo. Se hace daño en su humanidad por ser poder. Porque tanto el racismo como el patriarcado no son otra cosa que vestimentas del poder. Entonces, el orden de poder es nuestro enemigo, nuestro antagonista histórico. Ese orden del poder, que es, en el caso de los feminismos, el patriarcado. Nuestro enemigo es el orden, el sistema patriarcal. El feminismo es un movimiento antisistémico, de la forma más clásica de la comprensión de este vocabulario. Y es un movimiento antisistema político patriarcal como base y sustento de todas las otras formas de desigualdad y expropiación. Entonces ahí vienen muchos hombres a veces a nuestras conversaciones y son aliados, se presentan como aliados y nos preguntan cómo podemos los hombres ayudar en el movimiento de las mujeres. Es una pregunta bien intencionada, ¿no? Entonces voy a decir, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. No desprecio a esos hombres y sus buenas intenciones, pero están mal colocadas. ¿Por qué?
porque la tarea de los hombres es comenzar su propia lucha de liberación. O sea, su lucha política, como nosotras hicimos hace mucho tiempo, porque nosotras, como la mujer puede hablar de su fragilidad, como las mujeres podemos hablar de lo que sufrimos, los hombres no pueden, porque tienen que mostrar todo el tiempo un callo, una costra, ¿no? Una capacidad de sufrimiento, que está muy vinculada también a la formación militarística de la masculinidad a lo largo de la historia, desde los pueblos tribales, siempre hasta el presente. Hay algo de militar siempre en la masculinidad, como la conocemos, con su formatación patriarcal. Entonces no pueden hablar de sus fragilidades, deben ocultarlas. Nosotras no. Por eso, desde hace mucho más tiempo nos dábamos cuenta de que sufríamos. Entonces, los hombres no pueden formular su sufrimiento. Y yo creo firmemente que esa es una de las razones por las cuales la muerte masculina se anticipa en todos los países y sociedades del mundo. Se muere antes porque se sufre inclusive sin poder tratar ese sufrimiento, porque el hombre no tiene espejo. O sea, no olvidemos nunca que el espejito de la reina mala es un espejo que está en manos de la reina mala de los cuentos, pero es un espejo que está en las manos de la mujer. El hombre no tiene ese espejo que le habla de sus límites, no puede enfrentarse a él, porque enfrentarse a sus límites indica una fragilidad que lo emascularía, que lo haría caer fuera del rango, el estatus masculino. Entonces los hombres, nosotras los estamos, es al revés, esa pregunta que es uno de los grandes temas del feminismo y es un debate también. Es que somos nosotras que estamos ayudando a los hombres con nuestro camino, ¿no? Y podríamos también ayudarlos a pensar en cómo debe ser una lucha por la liberación masculina. No para que la masculinidad desaparezca, sino para que el orden político patriarcal desaparezca. Yo sí creo que es posible hablar de un mundo en plural, masculino, femenino, no binario, transitivo, de intransigencia. Yo creo en todas esas variedades, pero también creo en la feminidad y en la masculinidad. Ahora, el orden patriarcal debe ser desmontado porque inclusive en el presente tiene las peores consecuencias de la historia. Estamos viendo en todo lugar y todo el tiempo aumentar las formas de violencia contra las mujeres, las formas de la crueldad. Y debemos preguntar, sobre todo en nuestro continente, ¿no? Sobre todo en América Latina, que es el continente más feminicida de todos y más desigual de todos. Entonces debemos, hay una hipertrofia del patriarcado, del mal patriarcal en el presente. Y eso es un tema aparte que podemos tratarlo en otra oportunidad, las razones de esa hipertrofia. Pero me veo tentada a hacer una hipersíntesis de las razones como las entiendo para esa hipertrofia del mal patriarcal, de la violencia patriarcal. Es que en un orden de dueños, la dueñidad que le corresponde a cada hombre en su masculinidad, como consecuencia del orden patriarcal y del mandato de masculinidad, esa dueñidad está expropiada. Y a las mayorías masculinas solo les queda la violencia para afirmarse en el mundo como hombres. Nada más, no les queda nada más que la violencia. Es una hipersíntesis de este raciocinio. Entonces ahí viene, ¿no? Feminismos en plural o en singular. Pasamos a hablar ahora de nosotras, de los feminismos. Evidentemente tenemos que pensar en feminismos en plural, porque se le ha hecho un gran daño a la prédica feminista en nuestros territorios, en América Latina y en África, cuando los feminismos de Europa, cuando los feminismos vinieron del norte, con sus definiciones ya preconcebidas, la definición de qué es un hombre, qué es una mujer, vinieron ya prefabricadas, prehechas de acuerdo a la historia de los países del norte, vinieron hacia nuestro continente y se encontraron con un frente impenetrable
que es el Frente de las Mujeres de las comunidades indígenas, de las comunidades afroamericanas, donde muchas de estas premisas de lo que se puede llamar la misión civilizatoria de la cooperación europea en nuestros países, muchas de sus premisas no funcionaron bien, porque estaban entrando en un mundo que tenía otra historia, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas para la entrada de las premisas de los feminismos, de la cooperación internacional, y estoy hablando de eso porque estoy hablando para personas de ONGs, una de las grandes muros intransponibles, impenetrables con que se encontró el feminismo del norte, ¿no? Es el tema de las lealtades, ¿no? Y es un tema que además fue muy fomentado por los caciques también, ¿no? El tema de a quién va nuestra primera lealtad en las mujeres comuneras, en las mujeres de las comunidades, ¿no? ¿Al pueblo o a nosotras como grupo de mujeres, como categoría mujeres? Y eso, hubo ahí una disonancia entre el proyecto de pueblo y el proyecto de mujeres. Es un falso problema, ¿no? Es un falso problema que no es tan difícil resolver, pero las mujeres de comunidades muchas veces se encontraron con el chantaje, que se puede llamar chantaje, de sus caciques que afirmaban que el lugar de las mujeres es en la casa y no en el espacio público, pero que no habían entendido que la casa, como expliqué al principio, se transformó como efecto de la colonial modernidad y esa casa se volvió nuclear, se volvió despolitizada, se volvió íntima y privada. Entonces ese cacique se vuelve un cacique fundamentalista, o sea, hay fundamentalismos también en el mundo indígena, pero no podemos desrespetar también la lealtad de las mujeres a su propio mundo. Son ellas que deben construir el propio camino de los intereses de las mujeres en el mundo común, del mundo indígena y del mundo de la afrodescendencia. No se puede llegar con una receta política, ¿no? Una receta de metas, porque se va a fracasar, porque la construcción de las políticas debe hacerse, y eso es una recomendación muy fuerte que hago en las ONGs, en deliberación interna, en deliberación entre las mujeres de sus propias comunidades, y los caminos se encuentran, porque son las mujeres de Chiapas, por ejemplo, que han dicho esto, ¿no? Busquemos en nuestro pasado elementos, estrategias para construir un futuro igualitario dentro de las comunidades. No necesitamos encontrarlo en el mundo de afuera. Podemos sí recibir la influencia de propuestas de las otras naciones, de los otros países, de las otras sociedades, pero la construcción de la historia se hace desde la propia comunidad, desde el propio mundo. Pero claro, cuando el viento de la historia toca al pueblo, balanza, sacude, me sale el portugués hoy, sacude el pueblo, también ese viento de la historia sacude a todos los componentes de ese pueblo. A las mujeres las sacude también. Y esa es una expresión también de Quijano, el viento de la historia. Cuando el viento de la historia pasa por una comunidad, pasa también y sacude y moviliza a los componentes de esa comunidad, como por ejemplo nosotras, y de forma muy importante, nosotras las mujeres. Entonces la búsqueda de la igualdad es legítima, pero de adentro hacia afuera, con la influencia, como hubo siempre entre los pueblos, un atravesamiento, como hablo yo de una ética insatisfecha, aquellas personas de todos los mundos que tenemos una ética de la insatisfacción, siempre miramos también hacia afuera para buscar estímulos y ejemplos para las transformaciones que necesitamos al interior de nuestras propias naciones y pueblos. Pero no se puede desrespetar la historia propia de las comunidades, ¿no? Pero entonces estoy recomendando este tema muy sensible del problema de las lealtades al pueblo
y a la clase mujeres. Problema que las mujeres del mundo imperial, de los países dominantes, no tienen. O sea, una mujer, digamos así, de París, siempre que no sea inmigrante, digamos, una parisina, una nuevayorquina, no tiene el problema de afectar negativamente, de ir frontalmente contra la vida de los hombres que la oprimen. Porque son hombres que han dominado el mundo. Pero una mujer de nuestros paisajes, del mundo colonial, siempre tendrá, no es que yo digo que debe ser así, pero lo he visto ser así, siempre tendrá más consideración y con relación a los hombres de su mundo, porque son hombres que han enfrentado guerras históricas y también la derrota de la conquista y de la colonización. Ese hombre no blanco, ese hombre de nuestras sociedades, viene de una historia de derrota y sufrimiento, que por un lado lo emascula y también lo vuelve violento, violentísimo para recuperar su autoridad perdida. Pero las mujeres de estos mundos tienen una consideración de otro tipo que no se puede infligir con relación a la experiencia de esa historia y el destino de los hombres de esa historia. No sé si se entiende, espero haber sido con esta hipersíntesis muy clara sobre lo que yo pienso sobre este debate, ¿no? Se pueden traer las consignas de afuera hacia adentro. Yo creo que las consignas siempre tienen que surgir de un pensamiento propio. Entonces, más sobre los hombres, ¿no? Los hombres, como dije, no creo que sean los enemigos de las mujeres, y que no sea y que no es, digamos, el resentimiento, como en algunas tesis he visto, este es otro debate, en algunas tesis se ha visto decir que los hombres se vuelven violentos porque las mujeres estamos ganando terreno, estamos ganando cargos, posiciones. Esto es falso, porque los 4 estratos de riqueza, los 4 estratos de poder y de income, de ingresos, se mantienen iguales. Hombre blanco, mujer blanca, hombre no blanco, mujer no blanca. Son 4 estratos de riqueza, de poder adquisitivo. Por lo tanto, eso no se ha movido tanto. Algunas mujeres hemos podido entrar en el mundo académico, no son muchas las que son principales rectoras o presidentes, como se dice aquí en los Estados Unidos, de las universidades, muy pocas. O sea, los grandes cargos de las políticas científicas, de los grandes cargos empresariales y los dueños del mundo, en términos bien concretos, los dueños corporativos, son muy mayoritariamente hombres. Entonces, la reacción masculina y la violencia masculina de hoy no se debe a una reacción a la ascensión de las mujeres, es una falsa teoría. Se debe a que los hombres, por la gran concentración económica, por el camino velocísimo, en gran velocidad de la concentración, como está sucediendo, estos hombres son desadueñados por sus parceros masculinos. Hay un desadueñamiento, una desposesión masculina que no se da por la ascensión de las mujeres, sino por la concentración económica de los hombres, de sus pares en la fratria o corporación masculina. Bien. Entonces ahora lo que estamos viendo, inclusive por un gran fracaso en el mundo de intentos revolucionarios a cargo de personajes barbudos, como les llamo yo a veces para reírme un poquito irónicamente. O sea, los grandes procesos revolucionarios que hemos conocido han sido procesos liderados por patriarcas, por hombres, y no los hemos visto llegar a destino. Lo que está pasando en el mundo en este momento es que estamos viendo la emergencia de grandes liderazgos femeninos que surgieron justamente de la politicidad doméstica. Claramente Berta Cáceres, Francia Márquez, Sonia Guajajara en Brasil, Elisa Loncón en Chile, Máxima Acuña en Perú, Marielle Franco en Brasil,
para nombrar las más conocidas, son personajes que nacieron de una politicidad otra, no del mundo de los barbudos, no de la historia de los patriarcas, sino de otra forma de gestión de la vida, y con esa politicidad saltaron al conocimiento público y al timón de la historia, vamos a decirle así, al timón de la historia. Por ser custodias del arraigo, tuvieron rápidamente noción de lo que es la depredación de la madre tierra, ¿no? De la Pachamama, y tuvieron rápidamente noción de que es un gesto femenino defender esa madre, que es la madre de todos y que es la tierra. Entonces se presentó también una politicidad femenina y tomó las calles, ¿no? Ha tomado las calles y lo hemos visto. Chile es el ejemplo. El grupo que ahora se ha elegido al gobierno de Chile, encabezados por Boric, lo saben muy bien que sin las mujeres en las calles no se daba el proceso proto-revolucionario que sucedió en Chile. Y yo creo que puede ser llamado de revolucionario también. Los poderes constituidos económicos y políticos, Piñera no soltaba su poder, su control del aparato estatal, si no hubieran estado las mujeres en la calle de la manera en que la tomaron. Y eso es lo que se ha visto en Argentina, en Chile y en otros países también, que la manera en que las mujeres toman el espacio público tiene características completamente diferentes a la manera en que la han tomado los sindicatos, los partidos políticos, inclusive los movimientos sociales, con sus maneras muy distintas de tomar la calle. Las mujeres la tomamos de una forma hasta festiva y desorganizada, afectiva, colorida, performática, de otra forma. Y eso es un indicio de que la política está tomando otros cauces y se está perfilando de otra manera. Bien. Ahora vamos a los temas. El problema del feminismo. Este año en la cátedra de Reina Sofía, en la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid, que la cátedra va a reunirse en junio, hemos propuesto una transformación de una consigna de Aníbal, que Aníbal se preguntaba: ¿es posible una política de izquierda con una episteme patriarcal? Y nosotros eso lo hemos hecho el año pasado, esa pregunta, y este año la pregunta será una réplica, una transformación de aquella pregunta. ¿Es posible un feminismo con un episteme patriarcal? ¿Es posible un feminismo que aspire a lo mismo que los hombres tienen o que los hombres hacen? Que aspire a tomar el lugar de los hombres con las mismas mañas, como diría Arguedas, ¿no? En su célebre y maravillosa frase de todas las sangres, cuando le dice a Demetrio Rendón Wilca, su pueblo le dice: vete para aprender las mañas del blanco, las aprendes las mañas del blanco, pero para volver. Entonces, nosotras las mujeres aprendemos las mañas masculinas, las conocemos, pero no para replicarlas, no para transformar el feminismo en lo mismo que han hecho los hombres con la historia. Inquisitorial, pensando en vanguardias que van a dominar absolutamente todo, van a ser dueñas de la verdad, con lo que en los movimientos de izquierda, los años 60 y 70, y los progresismos, ese centralismo democrático, que de democrático no tiene nada. Hay las vanguardias, los dueños del camino, que saben, que conocen la verdad, y resta para los otros curvarse, obedecer y replicar. Eso ha sido siempre la política con estructura, con episteme patriarcal. Una política inquisitorial. ¿Puede el feminismo ser inquisitorial?
puede ser punitivista en primer lugar. Yo sí creo que hay personas que hay que retirarlas de la sociedad porque pueden hacer mucho daño, pero no es nuestro estilo, nuestra prédica el punitivismo. Al contrario, nosotras fuimos durante mucho tiempo objeto de la punición, y somos, ¿no? Ahí está la célebre frase de las tesis, ¿no? Ahí sí, yo creo que bebiendo profundamente en lo que he dicho y sustentado en muchos textos, ¿no? De que el violador, ¿no? El violador es el sujeto más moral de todos. Ahí tenemos por qué, inclusive, por qué se ha dado tanta violación, tanto abuso dentro de las filas de la iglesia, por ejemplo. O sea, el sujeto moral viola, porque él es el que va a sentar la línea, el que va a definir quién encarna el poder y quiénes son los subordinados. Entonces, la violación es un acto de un sujeto, no lo saco de mi cabeza, lo saco de infinitas entrevistas con violadores, que es por ahí que comienza mi camino. El violador considera y se ve disciplinando a su víctima, ¿no? Es por eso que las tesis van a cantar el violador eres tú, ¿no? El policía, ¿no? El juez, el Estado, porque el violador es el que protege, vigila que se cumpla una ley, que es la ley patriarcal de la subordinación femenina y del encapsulamiento de la mujer en su cuerpo, ¿no? Entonces, hay que entenderlo muy bien, muy profundamente, para luego ir a actuar en la vida. O sea, el violador es un sujeto que se considera juez de las mujeres. Lo he visto decir. Eso viene inclusive del mito adánico, porque la mujer siempre estuvimos asociadas al peligro, al mal, a la tentación, a la desobediencia, al desvío, en fin, a la divergencia, a la disidencia, como quieran llamarle. Nosotras somos las desobedientes en una gran cantidad de mitos de origen, de una gran cantidad de sociedades, las que hacemos las cosas con una libertad insoportable. Entonces viene el violador y encarna a la figura castigadora de esa, que castiga y disciplina a esa sujeta de la desobediencia. Todo esto hoy está quedando cada día más expuesto y más claro. Y los feminismos, sobre todo los feminismos más jóvenes, lo perciben muy bien. Y son los feminismos que salen a la calle con sus colores, con sus pinturas, festivamente, en la fiesta de una relación entre mujeres que había sido cancelada e interdictada por mucho tiempo. Bien. Aquí algo que anoté mucho después, pero lo debería haber dicho antes, cuando digo que el crimen, que el patriarcado es un orden político, por eso todas las agresiones a los cuerpos de las mujeres son agresiones políticas del orden patriarcal. Y eso para que tengamos en cuenta de que es necesario luchar contra nuestra percepción, de nuestra representación dominante, hegemónica, no solamente de los jueces, de los fiscales, de los policías, pero a veces también de nosotras mismas, de las mujeres, de que el crimen contra nosotras es un crimen menor, entre comillas. Así es visto y representado por la imaginación, el imaginario hegemónico. Es un crimen marginal, porque es el crimen contra un cuerpo que es el habitante de un espacio marginal de la política, que es el espacio de la familia nuclear, cómo se ha transformado después del evento de la colonización y la destrucción de la estructura comunal de las sociedades. Entonces, la episteme patriarcal del feminismo sería esta episteme que aspira al poder. También aspira al adueñamiento mediante vanguardias. Hace expurgos y predica como máxima acción de su gestión el punitivismo. Entonces, ¿qué se hace con los hombres que agreden a las mujeres? Y voy a ir terminando. Tenía otras cosas para decir, pero ya me he extendido, me parece que demasiado.
para dar lugar a la conversación. Ahí yo propongo dos nociones, el justo proceso o debido proceso y el linchamiento sumario. Nosotras mujeres no podemos estar de acuerdo con el linchamiento sumario. Debemos establecer formas que garanticen algún tipo de debido proceso, de justo proceso, que aunque no sea estatal, ya sabemos que el Estado nos falla, nos traiciona siempre, ¿cierto? Porque el Estado tiene esa historia patriarcal y porque los operadores del Estado han entrado de pies juntitos dentro del esquema patriarcal de gestión. Entonces, sean mujeres o sean hombres, o sea, eso hay que revisarlo y hay que pensarlo en profundidad. Entonces, yo sí creo que las comunidades, por ejemplo, las escuelas, las universidades, los espacios donde todavía se puede estructurar algo semejante a una comunidad por las proporciones, por ejemplo, pueden instituir formas de debate, deliberación, justo proceso, garantías para aquellos hombres acusados de crímenes de género, no de los grandes crímenes, no de los feminicidios ni las violaciones, pero del acoso, abuso, en fin, formas de trato no aceptables, cuando el acusado es del mismo nivel funcional, del mismo nivel institucional que la víctima. O sea, cuando tenemos un diferencial de poder, ahí ya no. Pero, digamos, entre estudiantes, personas de la misma edad, personas que tienen la misma posición institucional dentro de una escuela, dentro de una universidad, es necesario deliberar y debatir abiertamente, pero tiene que haber garantías de que esa deliberación va a ocurrir y que no se transforme inmediatamente también en un... No creo en los linchamientos sumarios, no puedo creer, porque si hemos luchado contra los linchamientos sumarios en el derecho, en la vida, en los derechos humanos, en la vida civil, no podemos permitir que ellos ocurran en ningún ambiente. Es un tema de discusión, estoy colocando para ustedes mi posición. Entonces, también sobre los crímenes de fe, ahora voy a ir muy rápido porque necesito terminar. Los crímenes de género son diversos y, por ejemplo, uno de las debates en los que participé y en los que tuve una diferencia es la diferencia entre los diferentes feminicidios, ¿no? Y yo acabo, si quieren puedo después divulgarlo en el grupo, de formular finalmente para lo que se llama una enciclopedia, el handbook, el Routledge Handbook of Femicide, o sea, 2 editoras están preparando un gran manual de pensamiento sobre feminicidio, y ahí finalmente he conseguido dar forma final a mi idea sobre la diferencia entre los feminicidios íntimos y los feminicidios plenamente públicos, que llamo de femigenocidios, y que por mucho tiempo se han confundido, y es del interés de los agresores y sus aliados que se confunda completamente el feminicidio de la intimidad o el feminicidio movido por móviles individuales, aunque claro que sí, gestado en un caldo de cultivo que es la estructura patriarcal, que es el género, y los feminicidios de las nuevas formas de la guerra y de las estructuras mafiosas, que son feminicidios que llamo femigenocidios. Entonces, diferenciar para poder entender y para poder tratar mejor el tema. Y ahí vienen varios debates. Por ejemplo, el abolicionismo de la prostitución. Yo sinceramente me pregunto, ¿y la trata? ¿Acaso la trata no es crimen en todas las sociedades del mundo desde hace mucho tiempo? ¿Acaso la trata no es lo que está por detrás de las formas contemporáneas de la prostitución? Pero no pasa nada. O sea, con la criminalización de la trata, no han habido consecuencias acordes a su criminalización. Entonces ahora vamos a querer criminalizar la prostitución y corremos riesgos de volverla todavía más atroz y más cruel en escondites todavía
más arcanos, más oscuros, y bien protegida como está la trata, que ya es un crimen. Yo tengo un signo de interrogación sobre esta lucha por el abolicionismo de la prostitución. Además, en mi país, en la Argentina, hubo un largo periodo de abolición de la prostitución en los años 30, pero en realidad esa abolición, esa criminalización nunca llegó plenamente a destino, porque la prostitución se travestió, se disfrazó, digamos, se ocultó, pero nunca dejó de existir. Entonces, pongamos el ojo en la vigilancia de la trata, hagamos un movimiento activo y actuante en la vigilancia de los espacios donde se da la trata, donde en los pueblos pequeños mucha gente sabe dónde están las mujeres tratadas. La lucha, el ojo de la lucha, para mí tiene que estar ahí. El transfeminismo, y ahí es un tema muy contemporáneo, he visto mujeres que yo he respetado por mucho tiempo, como Alda Facio, como Marcela Lagarde, participar recientemente en la UNAM de un encuentro que considero monstruoso, inaceptable, con el cual no puedo, y conducido de alguna manera por el discurso de una feminista española que se llama Amalia Valcárcel, que me dejó absolutamente espantada. Todos aquellos que son amenazas al patriarcado, todos aquellos personas, actores sociales, personajes que el patriarcado ve como una amenaza, o cuando lo están siendo, deben ser considerados aliados, deben estar junto con nosotras. Y realmente existen personas que, sin haber nacido con un físico que para la modernidad y colonial modernidad biologizante cartesiana debería ser un físico de varón, pero que son mujeres en la práctica, en los sentimientos, en las tareas, en las vocaciones, esas mujeres deben ser entendidas como mujeres. E inclusive, hablando para América Latina, hablo para un mundo donde esas mujeres siempre estuvieron allí y fueron canceladas por el proceso de la conquista y la colonización. Yo vivo en un pueblo, en mi país, que es frontera con Bolivia, que se llama Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, que es un pueblo serrano que elegí como el lugar para mi vida, donde siempre en cada generación, y eso es un cordón umbilical al mundo andino al que perteneció, porque se llaman collas los habitantes de mi ciudad, de mi pueblo, porque son habitantes del Collasuyo. Entonces, todos los que son habitantes del antiguo Collasuyo, en Argentina se llaman collas. Y en este mundo colla siempre hubo una mujer trans o más. Conozco a las mujeres trans de hoy, ¿no? La Carola, por ejemplo, es emblemática. La mujer trans de la generación anterior, ¿no? La Monona, y así por delante en las generaciones que las precedieron, hasta posiblemente el mundo colla originario, el Collasuyo. Esa transitividad estuvo abierta y son mujeres, y nadie jamás, y lo he preguntado, he hecho muchas preguntas a la gente, nunca nadie de las mujeres locales, de las mujeres del mercado, ha visto ningún problema con esto. O sea, son mujeres. Entonces nosotros ahora, no pueden, no son mujeres. Lo veo muy extraño. Eso es la racia feminista, el feminismo patriarcal que tiene miedo de perder el protagonismo en un movimiento. No debemos celar, no debemos custodiar, no debemos querer adueñarnos de un protagonismo en el movimiento. Hagamos nuestro papel sin mirar a los costados. Eso es mi recomendación. Y creo que podemos parar por ahí y entonces, y dar lugar a las preguntas. Hola. Sí, profesora. En un momento Karim va
a señalar las preguntas. Gracias por la disertación. Estamos procesando las preguntas. Muchas gracias a todos por sus preguntas en el chat. Karim. A ver, déjame ver qué ha pasado. Ahora sí. Sí, ahora sí tengo audio. Muchas gracias, Rita. Voy a leer algunas preguntas. Como mencionabas, el tiempo está bastante aprovechado. Son muchas las preguntas que han llegado al chat, pero voy a dar paso a la lectura de algunas que creo que son muy importantes en estos momentos. A ver, ¿Sí? sí, de Leila pregunta, ¿podría entender la lucha de la comunidad LGTBIQ+ como una lucha contra el patriarcado también? ¿Estaría esta lucha dentro de alguna corriente feminista? Es una lucha antipatriarcal, pero pensemos un poco más. Yo acabo de decir que dentro del movimiento feminista existen configuraciones, o lo que llamé de epistemes, que son patriarcales todavía. O sea, hay mujeres que se interesan por el poder. Y el poder es, digamos así, una estructura patriarcal, por excelencia. Pero no conocemos otra cosa, es el mundo que conocemos. Es necesario despojarse, desvestirse de lo que conocemos. De la misma forma, también dentro del movimiento LGBTIQ+, también podemos identificar también al patriarcado. O sea, no basta con ser un transgresor, o no basta con ser una mujer feminista. Es necesario todo el tiempo buscar el espejo, ¿no? Dudar de uno mismo. Y existe algo que le llamo la colonialidad al interior de los movimientos sociales. O sea, existe una colonialidad al interior de los feminismos. Existe también claramente, varios alumnos míos han hecho tesis, monografías sobre el tema, una colonialidad al interior del movimiento LGBTIQ+. Por ejemplo, en Brasil. En Brasil existen tradiciones de masculinidades femeninas, de hombres femeninos, que son muy arcaicas, que llevan mucho tiempo en el territorio, pero en un determinado momento llegó un esquema, un prototipo del movimiento LGBTIQ+, que vino desde afuera, o sea, que representó una colonialidad al interior del movimiento social. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no creo en clasificaciones precisas de ningún tipo. Yo creo en una conciencia de que el poder, donde se encuentre, donde se configure, es un problema y hay que desconstituirlo. Puede a veces alojarse dentro de las filas de los feminismos, puede a veces alojarse dentro de las filas LGTTIQ+, y puede alojarse como se ha alojado en las filas de la izquierda. En fin, el enemigo es la estructura de poder, como defendí hace muchísimo tiempo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia. O sea, no hay garantías, hay que reflexionar y vigilarse constantemente. Otra pregunta de Sandra Avellaneda. Un feminismo marxista que reconoce que patriarcado, capitalismo es un solo sistema. Entonces, oponerse al patriarcado no es solo una cuestión de género, también es una apuesta anticapitalista. ¿Qué desafío supone esto para las recientes generaciones de activismo feminista más milenial, más citadinas? Momentito.
no sirve más, o sea, a ver, yo, mi posición decolonial toma, abreva, bebe en el marxismo sin colarse, sin pegarse al marxismo. Por ejemplo, como he usado aquí, categorías como la plusvalía. Otra importantísima, la crítica al salario, al trabajo alienado, o sea, que el marxismo nos aporta y que es importantísima, porque cuando hablamos de asalariar el cuidado, estamos hablando, de acuerdo con la teoría marxista, como la escribió su autor, cuando estamos hablando de asalariar el cuidado, estamos hablando de alienar el cuidado. Porque el trabajo asalariado es la compra del tiempo, del obrero, de la clase obrera, para producir algo sobre lo cual no tendrá control. O sea, tenemos esa categoría del marxismo, del trabajo alienado, es central para pensar en cómo proteger materialmente y económicamente al cuidado sin hablar de salario. Porque estaríamos en una contravención a la meta marxista de abolir el trabajo alienado, que es el trabajo que no nos pertenece porque ha sido comprado. Porque hay muchas. Y luego la crítica marxista a la dominación, a la concentración de la riqueza, evidentemente está ahí. Pero decir que feminismo y lucha antipatriarcal es lo mismo que marxismo, no podría decirlo, ¿no? Sería imposible, no puedo afirmar eso. Yo creo que el patriarcado es la primera forma de diferencial de prestigio y de poder y de expropiación, a la cual se suman las otras históricamente después. Y con una estructura muy, muy semejante a la expropiación racista de plusvalía, o sea, a la estructuración del mundo, de los territorios, de los países, de los paisajes y de los cuerpos, y del trabajo y de los saberes de esos cuerpos por el racismo. De Luz Salas, ¿qué papel cumplen las organizaciones religiosas y la misma religión en el mantenimiento del patriarcado? Y sí, habría que repensar, yo no soy teóloga, aunque tengo muchas amigas feministas, teólogas, hallo que el feminismo en la teología es extraordinario, es un trabajo que realmente ayudará a la espiritualidad de la gente, si hay realmente un impacto de los feminismos. Y para eso voy a recomendar, acabo de ver en estos días, me han mandado una extraordinaria conferencia, estoy buscando acá, porque me es difícil recordar todo al mismo tiempo. Un minuto, una conferencia extraordinaria, que no es ya novela, no es leyenda, pero con muchísima evidencia sobre el tema de María Magdalena en el Evangelio. O lo que habíamos escuchado antes es, bueno, un poco ficcionalizado. Lo que escuché ahora no es ficción. Inclusive arraiga, coloca su raíz en la patriarcalización del Antiguo Testamento, la patriarcalización del mundo judío y la influencia de que esa patriarcalización precristiana, cuando la deidad pasa a tener la doble cara, la doble figuración de mujer y hombre, de un matrimonio divino, como era en el antiguo judaísmo, eso tiene un impacto después en la formación del feminismo que sigue ese camino y por ahí se da la eliminación. Lo escuché ahora narrar con inmensa evidencia y estaba buscándolo ahí para compartirlo con ustedes. No lo encuentro porque lo estoy buscando sin poner mucha atención, pero si hay interés, me avisan que voy a buscar esta extraordinaria conferencia de una teóloga feminista que me dejó absolutamente deslumbrada. De Paola Yauri, ¿cuál es el mejor castigo para quienes violan? Sobre todo, pues son hombres.
Entonces, ¿puede ser redimido o debe ser excluido? No, yo creo que un violador... ¿Cómo? Escuche. Yo creo que el violador debe ser retirado de la sociedad. Sí creo que todo ser humano está en transformación y que mientras estamos vivos estamos en un gran, y vivas estamos en un gran útero, o sea, somos fetos siempre hasta el día de la muerte, en modelación y construcción. Entonces sí creo en la rehabilitación de toda persona que ha cometido un gran crimen. Sí creo que la sociedad debe ser protegida, pero sí creo también que nuestros sistemas penitenciarios, carcelarios, no hacen su papel, no tienen la menor noción con relación a lo que es generar responsabilidad. La responsabilidad penal como concepto no tiene nada que ver con la responsabilidad como categoría filosófica, que no es otra cosa que alentar la capacidad de responder por lo que se ha hecho. Eso en la cárcel no sucede. A ver, de Paola, ¿usted considera que el concepto de mujer es blanco, colonialista, sabiendo que en varias culturas indígenas el tema de género era mucho más diverso y habían varias vivencias que escapaban del binario? Claro, o sea, no es que se inventó la mujer, ese es un tema, tengo una diferencia teórica con el feminismo decolonial de una africana que se llama Bironke Oyewumi, pero que ha vivido toda su vida profesional en los Estados Unidos, y María Lugones, que también ha vivido toda su vida profesional aquí. Ellas, en un texto muy, muy bien escrito, maravilloso de María Lugones, habla de la no existencia de un patriarcado precolonial. Yo sí creo que ha existido hombres y mujeres y un patriarcado precolonial, pero sí con la abertura a la transitividad y al pluralismo también de los géneros. No significa que no existiera una referencia y una jerarquía, sobre todo de prestigio de los roles en ese patriarcado precolonial. O sea, siendo antropóloga es imposible afirmar eso, porque una gran cantidad de sociedades indígenas, amerindias, y en Nueva Guinea y en África tienen lo que se llama la casa de los hombres, que es la casa de la iniciación masculina, que es el acceso al prestigio y al título de la masculinidad. ¿Cómo podría existir esto y no existir un patriarcado precolonial, que es simplemente una jerarquía de estatus y de prestigio y de adquisición de acceso a labores que tienen más prestigio que las tareas femeninas, en fin. Pero esa jerarquía de prestigio no significa lo que pasa a ser después el patriarcado colonial moderno, que es violador, que es feminicida, y que es infinitamente más letal que aquel patriarcado originario. De Lucía Pariona Pérez, dice, si se beneficiara a una comunidad indígena de un programa educativo para niños y niñas, pero los chamanes líderes con quienes se trata, de acuerdo con su idiosincrasia, deciden que las niñas no participan. Ahí está. ¿Cómo gestores? No hay soluciones simples. No se puede pensar este tema sin complejidad. Tenemos que aprender a pensarlo en complejidad, porque las recetas y las soluciones tienen que derivarse del examen local, del examen, de la examinación y el análisis de las condiciones en que se dan los problemas localmente, en su aldea. Existen dos cosas, ¿no?, que están nombradas en esta pregunta, muy interesante. Existe la idea en muchas sociedades indígenas de que la mujer debe aprender la lengua del colonizador después de los hombres. Los hombres
tienen que poder hablar español o portugués antes, los niños, los muchachos, que las mujeres. Esto, claro, es interpretado como una regla patriarcal. Sin embargo, esto viene de una tradición anterior que tiene que ver con el hecho de que la mujer va a ser la sujeta del arraigo, la responsable por mantener la continuidad de un pueblo. Pero esta no es una regla, ahí está otro tema de altísima complejidad, que es ¿qué es una norma? Es indispensable comprender qué es una norma, porque las normas en el mundo premoderno son normas prescriptivas, o sea, que prescriben un cómo debería ser, ¿cierto? Inclusive originariamente las normas del Islam, del Corán, inclusive del judaísmo, las normas bíblicas eran más normas de este tipo, cómo el mundo debería ser, cómo las personas deberían comportarse. Estos se pueden llamar normas prescriptivas. La norma moderna es proscriptiva, o sea, se positiva y se hace proscriptiva. Entonces no tenemos flexibilidad, el derecho moderno tiene un muy pequeño margen de flexibilidad frente a la norma. O sea, aquella norma decía, estaba dicho en el subtexto de aquella norma, es las mujeres deben ser preparadas para vigilar la continuidad de un pueblo. Los caciques la agarran hoy, esa norma, como talibanes, o sea, dentro de una perspectiva interesada, fundamentalista. Los hombres siempre pudimos hacer esto, las mujeres no. Esto no puede ser examinado ni pensado fuera de la comprensión de para qué alguien dice algo. O sea, si estamos hablando de la norma de que la niña debe estar mucho más en contacto con la tradición de su pueblo para poder mantenerla cuando el hombre se vaya a trabajar, cuando el hombre se muera antes, en fin, cuando el hombre caiga preso del ojo blanco, o sea, imite y se blanquee, porque el hombre se blanquea mucho más que las mujeres, capturado por el ojo del conquistador. El hombre aprende el ojo de la mirada del blanco mucho antes que las mujeres la aprenden. O sea, él se contagia. La mirada del blanco, la mirada del conquistador, la mirada del frente occidental colonizador, empresarial, se infiltra en la mirada masculina mucho más que en la mirada femenina. Entonces, la mujer es la que va y se ve ahora en las luchas políticas del presente, en las mujeres que nombré. Es la mujer que va a percibir lo que se pierde, lo que se debe custodiar, lo que se debe cuidar. Entonces, la regla originaria, la norma, dice esto. Ahora, muchos caciques la usan para mantener su prestigio, su poder. ¿Y poder de qué? De poder de ser el negociador con el mundo del blanco, con corrupción implícita, en fin, con todo lo que el mundo del Frente Blanco colonial trae al mundo, de donde todavía existen, aunque en jirones, aunque rotas, estructuras comunales, estructuras comunitarias y arraigadas en el territorio de existencia. Como estamos con la hora... Estoy hipersintetizando un pensamiento que es complejo. Yo quisiera no ser malentendida y estoy haciendo un gran esfuerzo de compactación, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Estando con la hora, dejamos ya las preguntas. Rita, muchísimas gracias por tanto conocimiento, por tanta experiencia. Recordar a quienes están participando el día de hoy que la conferencia estará disponible en el aula virtual del programa de especialización en género, que es con el que estamos abriendo esta conferencia. Y voy a dar pase a Silvia Ampuero, directora del CEDEP, y también a Isabel Berganza, vicerrectora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para el cierre de esta conferencia, no sin antes agradecer también a las y los docentes que van a estar en este proceso de capacitación, a María Isabel Sedano, Marfil Franque, Ela Pérez, Raúl Rosales, y también
nos acompañan en este proceso Rocío Silva Santiesteban. Sí, yo vi. Un abrazo para Rocío. Y ahí Rosa me puede ayudar con la otra de nuestras especialistas. La Betina Valdés también con nosotros. Betina Valdés. Muchas gracias a ellas por acompañarnos en este reto, en este desafío. Y definitivamente gracias a las diferentes representantes de las instituciones que son copartes de Pan para el Mundo, que son finalmente a las que queremos acompañar en todo este proceso de formación en género. Mil gracias, Rita, y bueno, dejo a Silvia y a Isabel. Gracias, Karin. Agradecer nuevamente a Rita por la excelente disertación. En realidad nos ha dado un brochazo, como dice ella, un resumen, una síntesis, porque el debate es muy amplio, ¿no? Pero yo creo que nos ha dado bastantes elementos para continuar, bueno, para la reflexión nuestra de todos los participantes en esta sala y también para el programa, ¿no? que vamos a iniciar el día de mañana, ¿no? Sabemos pues que el feminismo plural, como lo menciona, tenemos bastantes luchas para romper este modelo, este sistema patriarcal, ¿no? De poder, obviamente hay una pugna de poder entre lo que los hombres tienen ganados por años de años y las mujeres lo que queremos ir alcanzando, ¿no? Y también hay muchos retos en nuestros territorios donde trabajamos las copartes de Pan para el Mundo, justamente en cómo ir superando, entendiendo los contextos, como mencionaba también Rita, ¿no? Obviamente hay un conjunto de normas de cultura que hay que tener en cuenta. No es fácil, es complejo, pero justamente ese es el reto y todos los aportes que nos ha dado Rita el día de hoy, yo creo que nos permiten mucho, nos van a dar un buen pie para iniciar estos procesos de diálogo desde el día de mañana. Acá están nuestras docentes que seguramente han tomado muy en cuenta estos elementos de discusión y análisis. Y no me queda más que agradecer a todos los participantes, las y los participantes, por estar presentes acá. Nuevamente gracias, Rita, por el tiempo. Hemos sufrido para poder contactarte, pero bien que valió la pena el esfuerzo y esperamos tenerte en otra ocasión. Como mencionabas también, hay varios temas que creo que podremos tocar en otro momento y va a ser muy oportuno de repente irlo conversando para una nueva conferencia contigo y otros invitados, ¿no? Agradecer a todos, a la universidad también nuevamente por la alianza Pan para el Mundo, por financiar esta conferencia y este programa de especialización. No me queda nada más que darles la bienvenida a los y los participantes del programa y bien, y a todos cuidarse mucho, seguirse cuidando mucho y nada más, de mi parte sería eso, Karin. Sí, Isabel, Sí. Para cerrar la conferencia y dar inicio al programa. Sí, no mucho más que añadir. Muchas gracias, Rita. Ha sido una disertación, la verdad es que muy interesante y que nos deja también aspectos a reflexionar y a ir efectivamente desde la complejidad que mencionabas, ir conversando, cuestionando, avanzando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, a los participantes, a las participantes, bueno, bienvenidas al programa que hoy comienza. A los profesores y a las profesoras también muchas gracias por su compromiso y bueno, que es una gran oportunidad y que lo puedan aprovechar al máximo para formarse y para hacer un camino hacia una mayor igualdad y justicia, ¿no? Así que muchas gracias y buen programa. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo y continuamos con las y los participantes del programa con quien vamos a seguir trabajando el día de hoy. Muchísimas gracias, Rita. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Gracias. No, te quiero al Perú muchísimo y que pienso volver pronto por allí. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias. Cuídate mucho, Rita. Gracias.
Abrazo. Gracias, Isabel. Nosotros nos vamos a quedar entonces, Karim. Les pedimos a los alumnos del programa que por favor se queden con nosotros para poder darle las indicaciones del inicio de la clase. Y a todos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pero bueno, no vamos a cerrar la sesión, sino más bien vamos a continuarla, pero con los participantes. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Silvia. Gracias por tu participación.